Mensaje con oración, con alabanza y también con temor y temblor para este domingo a la mañana. El mensaje se titula Cuando la gloria de Dios llena el templo de Dios. Esa enseñanza constante de la Biblia, palabra de Dios, que cuando no ya solo en el planeta Tierra, sino en el universo entero, se cumplen todas las condiciones requeridas por Dios, Dios bendice, Dios envía una bendición. Cuando Dios hizo la creación, todo lo que se ve, todo lo que existe fue creado por Dios, fue creado por Jesucristo. En la escuela dominical estábamos viendo que Jesucristo es creador de todo. Cuando Dios hubo hecho todo, porque salió de las manos de Dios, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era perfecto en gran manera. No podía ser de otra manera, hecho por Dios, ser perfectísimo, todo lo que Él hace sale perfecto. Dios no puede hacer nada imperfecto, Dios no puede hacer nada chueco, torcido, mal. Y la gloria de Dios llenó la creación entera, inclusive llenó la tierra, inclusive llenó el jardín del Edén, e inclusive llenó a esa primera pareja feliz, Adán y Eva, que fueron creados de la tierra, pero vivificados con el Espíritu de Dios. Todo era hermoso, todo era lindo, todo era perfumado. No había ninguna maldad en el planeta Tierra, no había ningún ciclón, ningún tornado, ninguna inundación, ninguna plaga, ninguna peste. No había ningún animal salvaje, no había ningún animal salvaje. Los leones, los tigres, eran mansos como corderitos, porque no había pecado. Pero lamentablemente, vaya a saber por qué, el pecado se introdujo en la creación de Dios. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, transgredieron un simple mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa simple transgresión introdujo el mal y el pecado, no solamente en la pareja humana, sino en todos sus descendientes, como somos nosotros hasta hoy, y aún en la naturaleza, en la tierra. Los animales se volvieron salvajes, algunos. Empezaron a haber sequías, empezaron a haber devastaciones, ciclones, terremotos. Pero Dios siempre sueña con la perfección. Dios siempre desea ver cosas perfectas aquí entre los hombres y en la naturaleza. Muchos siglos después del pecado de Adán y Eva, cuando Dios redimió al pueblo israelita de Egipto, lo sacó al desierto. Y Dios le mandó a Moisés, líder del pueblo, caudillo del pueblo, que levantara una tienda, una gran carpa llamada el tabernáculo, que sería un lugar de reunión, un lugar de reunión de Dios con su pueblo redimido. Los israelitas no eran perfectos, eran tan defectuosos como nosotros, pero estaban redimidos de Dios, bendecidos de Dios, perdonados de Dios, y estaban para empezar su vida libre, por ahora en el desierto. Y Dios le mostró a Moisés todos los detalles de esta gran tienda o carpa o tabernáculo que sería el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Se los mostró en el monte. Le dio todos los planos, todas las medidas, todos los colores. Le diseñó o le mostró cómo tenía que hacer todos los muebles del tabernáculo, el candelabro, el altar de oro, el arca del pacto, todo. Y cuando Moisés, ayudado por varones instruidos de Dios,
levantó el tabernáculo conforme a la voluntad de Dios y al plan de Dios, dice el libro del Éxodo, capítulo 3, 40, al final, que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y Dios manifestó su gracia, su gloria y su poder a través de una tienda de cueros y de lonas y de pieles. El tabernáculo estaba hecho conforme a la voluntad de Dios y era del gusto de Dios, y Dios bendijo el tabernáculo enviando la gloria de Dios allí, un brillo extraordinario que se manifestaba en el lugar santísimo de ese tabernáculo. Es enseñanza constante de la Biblia que si aquí en la tierra se producen las condiciones requeridas de Dios, Dios bendice instantáneamente. Eso es muy bueno para nosotros los cristianos, porque si nosotros los cristianos cumplimos con las enseñanzas de Jesús, Jesús nos bendice instantáneamente, naturalmente. Si vivimos conforme a sus enseñanzas, si andamos en sus caminos, si manifestamos su misma mansedumbre, humildad, amor, paciencia, benignidad, por supuesto que el Señor bendice inmediatamente. La Biblia está llena de esta enseñanza. Cúmplanse en la tierra las leyes, mandamientos y planos de Dios, y Dios va a bendecir inmediatamente al que lo hace. Lamentablemente el pueblo israelita, que tenía el tabernáculo y la gloria de Dios con ellos, desobedeció. La historia del pueblo de Israel es una historia de desobediencias, de rebeldías, de transgresiones continuas de la voluntad de Dios, de violaciones de todos los pactos y promesas de Dios. Por eso Dios los castigó también. Pero después de muchos siglos de Moisés y del tabernáculo, Dios manifestó de nuevo su amor y su gracia y su paciencia con su pueblo. Permitió a Salomón, hijo de David, rey de Israel, levantar un templo. No ya una carpa de lonas o de pieles, no ya una tienda de campaña, todo un templo, todo un edificio magnífico. Y Salomón construyó el templo siguiendo a grandes rasgos los planos del tabernáculo. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto y demás elementos. Y cuando Salomón hubo, con gran esfuerzo y con los talentos de muchísima gente, levantado el templo, Salomón dedicó el templo a Jehová. En 2 de Crónicas, capítulo 7, los versos del 1 al 5, está la oración de Salomón. ¿Y qué pasó? Dios aprobó el templo de Salomón, lo bendijo y lo visitó con su gloria. La gloria de Dios llenó el templo de Salomón. Humo, luces, el favor de Dios derramado sobre un edificio. Cosa curiosa. A Dios no le gustó nunca mucho la idea de que los hombres le levantaran un templo material. La idea fue de David, padre de Salomón. Pero cuando David quiso levantar el templo, Dios le dijo: tú no vas a levantar ningún templo porque tú eres hombre de sangre, tú eres hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre en tu vida. Salomón, tu hijo, el pacífico, él va a levantar el templo de Dios. Y así fue. David no pudo levantar el templo, pero él juntó todos los materiales para que Salomón, su hijo, levantara el templo. Y cuando Salomón, el pacífico, acá hay un detalle interesante. Si tú quieres una bendición en tu vida, vas a tener que ser pacífico, manso, humilde, suave. Porque Dios no bendice a los violentos, a los enojosos, a los peleoneros. No bendijo a David porque era hombre de guerra, pero sí bendijo a Salomón porque era hombre de paz. Hay un detalle fino acá. Salomón edifica el templo y dedica el templo, y Dios aprueba el trabajo de Salomón, y el templo de Salomón lo visita con su gloria. Pero ¿qué pasó? Parece que los hombres somos incorregibles.
Dios nos bendice y nosotros al poquito tiempo ya estamos otra vez desobedeciendo. El mismo Salomón, cuando se puso viejo y caduco y se llenó de mujeres, estropeó el templo que él mismo había dedicado a Dios. Permitió que sus mujeres, todas ellas extranjeras, llenaran el templo de Jehová con ídolos paganos. ¡Qué desastre, qué desastre! Entonces Dios retiró su gloria. Ya que no se cumplía la voluntad de Dios en el templo dedicado a Dios, Dios retiró su gloria del templo de Salomón. Y aunque duró todavía algunos siglos, llegó el día cuando vinieron los babilonios y destruyeron el templo de Salomón hasta sus cimientos y le prendieron fuego. Sí, es enseñanza constante de la Biblia, que cuando cumplimos con Dios, Dios bendice, y cuando no cumplimos con Dios, Él retira la bendición. Nos ama, nos quiere bendecirnos, pero Dios mismo no puede violar su propia naturaleza y sus propias leyes. Si Él manda una cosa y nosotros obstinadamente violamos ese mandamiento, Dios no nos puede bendecir aunque tenga ganas de hacerlo. Dios retiró su gloria del templo de Salomón y del pueblo israelita. Vinieron los babilonios, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivo a todo el pueblo babilonio. Pero cuando el templo estaba todavía ardiendo, quemándose o echando humo en las ruinas, Ezequiel el profeta recibe una visión. Él ve un nuevo templo. Y en los capítulos 45 en adelante del libro de Ezequiel, llévense la hojita a casa y síganla estudiando, se describe el nuevo templo. Y Ezequiel ve volver la gloria de Dios para bendecir ese templo. Dios siempre tiene esperanza en los hombres. Qué cosa maravillosa enseña la Biblia, ¿eh? Nosotros le fallamos a Dios, pero Dios siempre tiene esperanza en nosotros. Es un padre amante, que aunque sus hijos se le porten mal, muy mal, Él siempre tiene esperanza que se le porten bien. Es inmensa la paciencia de Dios con nosotros. Es infinita. Él nos manda que tengamos paciencia y Él nos tiene paciencia a nosotros. Otros dos profetas hablaron de un templo nuevo y de la gloria del templo. Uno era el profeta Ageo. El profeta Ageo, lean el libro de Ageo cuando tengan tiempo, tiene una promesa donde dice: vendrá el deseado de todas las gentes y llenaré esta casa de gloria. Una profecía de Jesucristo. Jesucristo es el deseado de todas las gentes que viene para traer gloria. El otro profeta que también habló de una bendición futura es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías dice: vendrá a su templo el Señor y traerá salvación en sus alas. Lean Malaquías también, el profeta Malaquías, capítulo 3. Así que el templo de Ezequiel en visión también fue bendecido con la gloria de Dios. Era perfecto conforme a la voluntad de Dios y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y cuando tú pongas tu vida en perfecta consonancia con la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Infaltablemente te va a bendecir. En lo material y en lo espiritual, pero tú tienes que cumplir con Él. Y es fácil cumplir con Él cuando hay humildad de corazón suficiente y conocimiento de su palabra. Siguieron rodando los siglos hasta que apareció una persona en la historia del mundo llamada Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo visitó y fecundó a una doncella virgen de Israel llamada María y se formó en su vientre Jesucristo. El Espíritu Santo fecundó a María para que María diera a luz un hombre santo, nacido del Espíritu. Y Jesús fue nacido del Espíritu
guiado del Espíritu, ungido por el Espíritu Santo en su bautismo en el río Jordán, llenado de poder por el Espíritu Santo para que pudiera hacer milagros, señales y prodigios, como hizo, calmar las aguas del mar de Galilea, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar 2 o 3 muertos. Y todavía el Espíritu Santo estuvo con Jesús cuando Jesús estaba en la cruz agonizando. Y bien podemos creer que fue el poder del Espíritu de Dios que resucitó a Jesús. Jesús es ejemplo perfecto de un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo, fortalecido en las tentaciones por el Espíritu Santo, enseñado, dirigido, potencializado por el Espíritu Santo. Y sin embargo Jesús siempre fue pacífico, calmado, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de sabiduría. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no es uno que salta y baila y da vueltas carnero en el púlpito y grita y habla en lengua. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre manso, suave, dulce, lleno del amor de Cristo, lleno de la paz de Cristo. Un hombre que es como Cristo. Jesús fue verdadero templo humano habitado por el Espíritu Santo. Un día Jesús estaba hablando con los sacerdotes y fariseos que no creían en él, que lo aborrecían, que ya estaban haciendo planes para matarlo. Los judíos le dijeron: ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Jesús dijo: bueno, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Los judíos pensaron que estaba hablando del templo de Herodes, el segundo templo que edificaron los judíos. Pero Jesús no estaba hablando del templo de Herodes. Le dijeron los judíos: en 46 años ha sido edificado este templo y tú en 3 días lo reedificas. Pero Jesús no estaba hablando del templo material, no estaba hablando del templo de piedras y maderas y plata y oro. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Y cuando Jesús resucitó al 3er día, entonces sus discípulos, no los judíos, sus discípulos que habían recibido su enseñanza, creyeron en esta palabra. El cuerpo de Jesús es templo de Dios habitado por el Espíritu de Dios. Y Jesús completó su obra, la obra que había venido a hacer en este mundo. Nacer de una mujer virgen, vivir una vida santa, obediente a la ley de Dios, porque Jesús dijo que Él cumplía la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Morir en la cruz del Calvario como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ser sepultado, conocer las sombras de la muerte, resucitar al 3er día y subir a los cielos. Y cuando Jesús llegó a los cielos y le mostró a Dios el Padre su obra perfecta, que incluía su enseñanza, sus milagros, su muerte y su resurrección, lo mismo que en la creación, vio Dios todo lo que Jesús había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y Dios miró a los creyentes que habían quedado en Jerusalén, aquellos 120 hombres y mujeres, los vio perfectos. No porque fueran perfectos, porque como seres humanos eran tan defectuosos como somos nosotros. Los vio perfectos por medio de la obra perfecta que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, derramando una sangre perfecta y dando una palabra perfecta y prometiendo un espíritu perfecto. Dios vio a aquellos 120 hombres
y mujeres en Jerusalén a través de Jesucristo, y los vio perfectos, los vio perfectos. Y Dios nos mira a nosotros y nos ve a través de Jesucristo perfectos también. No somos perfectos, somos feos, somos malos, somos desobedientes, somos flojos. Tenemos un montón de espinas y cardos en nuestro carácter, somos rencorosos, somos maledicientes, somos resentidos, pero Dios nos ve perfectos siempre, porque nos ve a través de Cristo, nos ve a través de la sangre que derramó Jesús por nosotros, a través de su palabra que creemos. Y porque aquellos 120 hombres y mujeres que estaban allí en Jerusalén esperando la promesa de Jesús eran perfectos debido a la obra perfecta de Jesús, Dios envió su Espíritu Santo y bendijo a aquellos 120 hombres y mujeres, la primera iglesia organizada que hubo en el mundo, con la gloria de Dios que es el Espíritu Santo. La iglesia era perfecta a los ojos de Dios porque Jesús había ofrecido por ella un sacrificio perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Y nosotros somos perfectos a los ojos de Dios. Nunca piense, hermano, que usted es defectuoso. Es, pero no piense que es. Porque Dios lo está viendo a usted a través de Cristo. Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Y si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos salva inmediatamente y empieza a vernos perfectos. Así que la iglesia, templo verdadero de Dios, fue llena de la gloria de Dios cuando fue llena en el día del Pentecostés con el Espíritu Santo de Dios y de Cristo. El apóstol Pablo tiene una enseñanza clarísima. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6:19 dice lo mismo: vosotros sois el templo de Dios, y todavía agrega más. En 2 Corintios 5, verso 16, vuelve a decir que somos el templo de Dios. 2 Corintios 6, 16. ¿Qué es lo que declara la Biblia? Es lo que enseña la Biblia. El creyente es templo del Espíritu Santo. Aunque todavía seamos desobedientes, defectuosos, imperfectos, pero Dios siempre nos ve a través de Cristo, no como nosotros. Nos ve con ojos benevolentes, con ojos amorosos, con ojos de Padre comprensivo. Así nos ve Dios. Por eso Dios quiere bendecirnos, pero nos va a bendecir mucho más cuando nosotros cumplamos cabalmente con su voluntad. Hay que recibir a Jesús como Salvador para ser perdonados del pecado y recibir la vida eterna, pero hay que recibir a Jesús como Señor para que Él gobierne nuestra vida, para que Él mande en nosotros, para que Él sea el Señor, el Rey, el que manda. Y aún más tenemos que recibirlo a Él como Maestro para que Él nos enseñe la manera de vivir entre los hombres, la manera de vivir aquí en el mundo. Cristo es Salvador, sí, gracias a Dios es Salvador, pero Cristo también es Rey, Señor, y Cristo es también Maestro. Él dejó enseñanzas para su gente. El Sermón del Monte es la enseñanza clásica de Jesús, y todas las demás parábolas que dio, los consejos que dio a diversas personas. Jesús es Maestro, y tenemos que aceptar ese Maestro. Y Jesús también es amigo de nosotros, y como amigo nos ama, nos comprende, nos aconseja, está a nuestro lado en todas las circunstancias de la vida.
Cumplamos nosotros con nuestro Señor, Maestro y amigo, y Él va a cumplir con nosotros también y nos va a bendecir ricamente en nuestra vida. Y nos va a ayudar a solucionar todos los problemas de nuestra vida, la salud, la economía, las relaciones con la señora, el esposo, los hijos, la suegra, el suegro. Es enseñanza constante de la Biblia que cuando en la tierra alguien cumple con Dios, Dios cumple con él y lo bendice. Y lo bendice. Y una iglesia como esta, que cumple hasta lo mejor que puede con las ordenanzas de Jesús, es bendecida. Y yo creo que esta pequeña iglesia está bendecida del Señor. Todos son buena gente, cariñosos, comprensivos, compañeros unos de otros. Pero todavía falta lo mejor, falta lo mejor. Falta la instalación universal del reino de Jesucristo en el universo entero. Y eso será cuando Jesús venga en su segunda venida. Cuando Jesús venga en su segunda venida, en primer lugar van a resucitar todos los muertos, desde Adán y Eva hasta el último que haya muerto un segundo antes que viniera Jesús. Van a resucitar todos los muertos en un solo momento. Unos van a resucitar para resurrección de vida, los que vivieron y murieron creyendo en Jesucristo y aceptándole como Señor y Salvador por fe. Otros, los que siempre rechazaron a Jesús, esos irán a condenación, la resurrección de condenación. Y cuando Jesús venga y resuciten todos los muertos, uno para vida eterna, otros para muerte eterna, los creyentes en Cristo que estén viviendo en ese momento fenomenal, serán arrebatados, llevados con Jesús a los cielos para estar para siempre unidos con Él. Y entonces se va a producir lo que el Apocalipsis llama la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el reino eterno. En la lectura antifonal que hicimos recién en el culto está una descripción bellísima de lo que será la eternidad feliz. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios. ¿Cómo? Como una esposa ataviada para su marido. Y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, y secará Dios las lágrimas de todos los ojos, porque ya el mal no existirá más. Todo el universo será un gran templo donde Cristo sea el Señor, el Rey, el amado, el esposo de cada uno de los creyentes en Él. Ese es el destino que nos está esperando a los creyentes en Jesucristo. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Pero después vino toda la historia del pecado y cómo se arruinó toda la creación de Dios a causa de la desobediencia de Adán y Eva, pero por medio de la obra perfecta también de Jesucristo, todo vuelve poco a poco a la perfección. Y cuando venga el Señor en su segunda venida, entonces Él instalará en el universo entero su reino de paz, de amor, de felicidad, y todos los que han creído en Él y le han aceptado como Señor y Salvador, entrarán a disfrutar de esa eternidad feliz. Y Dios, como dice 1 Corintios capítulo 15, Dios será todas las cosas en todo otra vez. ¿Qué enseñanza práctica podemos extraer de todo este mensaje? Hagamos lo posible por cumplir con el Señor Jesucristo y Él nos va a bendecir personalmente a cada uno de nosotros. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Primeramente fe, que creamos que Él es nuestro Salvador, que creamos que Él es el Hijo de Dios. Segunda cosa que nos pide es paciencia.
Tercera cosa que nos pide es amor unos con otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que tendrán amor los unos con los otros. Y otra cosa que nos pide Jesús es que pidamos también, que le pidamos a Él las cosas que necesitamos. Cuando pongamos nuestra vida en perfecta armonía con la vida del Señor Jesucristo, vamos a tener una bendición. Y cuando nuestra congregación también esté en perfecta armonía con la voluntad del Señor Jesucristo, la congregación será bendecida. Es ley invariable y enseñanza invariable de la Biblia, palabra de Dios. Cumple el hombre con Dios y Dios bendecirá al hombre. Infaltable. Así será siempre. Pidámosle pues al Señor que nos enseñe a andar en armonía con Él. El profeta Amós dice, ¿podrán dos andar en armonía si no estuvieren de acuerdo el uno con el otro? Así también el cristiano tiene que estar de acuerdo con el Señor Jesucristo. Y cuando lo estamos, el Señor nos bendice. Nunca mezquina sus bendiciones, las manda abundantemente cuando cumplimos con Él. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser más obedientes todavía, más celosos, más esperanzados, más cantores, más testigos, y Él nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios siempre bendice en la tierra a los que cumplen su voluntad. Vamos a orar. Oh Señor amado, ayúdanos a cumplir contigo para que tú puedas cumplir con nosotros, enviándonos las bendiciones que necesitamos. Bendiciones materiales, bendiciones físicas en cuanto a la salud, bendiciones espirituales en cuanto al gozo, la esperanza, la paciencia. Ayúdanos a confiar en Cristo. Ayúdanos a amar a Cristo y a nuestro prójimo. Ayúdanos a caminar en fe, en esperanza, en amor, para que tú puedas gozosamente bendecirnos mucho más de lo que hasta ahora hemos recibido. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.